Hola, ¿cómo están? Se ha desarrollado en MIS el sexto Foro Económico Euroasiático y se ha perfilado además como un actor clave en la arquitectura multipolar de las relaciones internacionales. La pregunta es, ¿cómo lo está logrando? Hoy en el mapa vamos a analizar su impacto y sobre todo los desafíos que tiene que enfrentar. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender el impacto de este Foro Económico Euroasiático en su cuarta versión. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, ahí se lo mostramos, vamos a identificar con los colores de su bandera también al lugar que ha albergado este encuentro, ahí lo tienen detallado. Vamos a sumar datos que reflejan por supuesto el desarrollo de nuestro tema hoy en el mapa. Vemos ahí con los colores de su bandera a los miembros de los estados de esta Unión Económica Euroasiática: Rusia, Armenia, Belarus, Kazajistán y Kirguistán, creada hace 10 años, que por cierto además se ha desarrollado este foro en el marco de su 10º aniversario. Los objetivos son integración económica y libre comercio. Su historia se remonta a 1996. Belarus, Kazajistán, Kirguistán y Rusia, tras la firma de un tratado de integración económica y humanitaria, posterior a ello, el año 2010, Rusia, Belarus y Kazajistán acordaban la creación de este territorio aduanero y para el 2012 se firmó este tratado para la creación del espacio económico común, mismo que se ha convertido en la Unión Económica Euroasiática en 2014, en la que después se unía Kirguistán y Armenia, mientras que Uzbekistán, Moldavia y Cuba están con ese estatus de países observadores. La Unión también tiene acuerdos de zona de libre comercio con 3 países, entre ellos Irán, Serbia y Vietnam. En los últimos 10 años, el Producto Interno Bruto se ha incrementado a 2.5 billones de dólares, mientras que el comercio mutuo se duplicó, pasando de 45.000 millones a 89.000 millones. A su vez, el 90% de los pagos entre los países miembros son con monedas nacionales, siendo estas actividades de la Unión Económica Euroasiática la contribución para el crecimiento de intercambios comerciales y también de inversión. Sumemos más datos. Este cuarto Foro Económico Euroasiático se desarrolló, ya lo decíamos, en MIX los días 26 y 27 de julio. Contó con la participación de 3.000 personas de más de 20 países y representantes de organismos gubernamentales, así como sectores empresariales y académicos. El lema que centró el encuentro: estrategia para la integración económica euroasiática, resultados y también perspectivas, en las que se han intercambiado ámbitos como finanzas, industria, agroindustria, energía, regulación técnica, entre otras. Se han firmado también 2 importantes acuerdos internacionales. El primero, un acuerdo de asociación económica con Emiratos Árabes Unidos, y el segundo, un acuerdo comercial temporal con Mongolia, donde ambos países estaban con estatus de observadores. Los miembros de esta unión también han suscrito el cuarto y gran protocolo, que incluye enmiendas al Tratado de la Unión Económica Euroasiática, las cuales tienen objetivos claros: eliminar aquellas lagunas en la reglamentación jurídica. También se ha asistido dentro de este encuentro la delegación de Nicaragua, quienes han solicitado ya formalmente su incorporación como país observador. Este es un gran foro que además no solamente impacta dentro de esta balanza comercial, sino también sigue tejiendo lazos de cooperación. ¿Qué implica todo esto en medio de los desafíos globales? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Nos acompaña en directo desde Ecuador Santiago Carranco Paredes, es experto en temas de economía, a quien recibimos en el mapa. ¿Cómo está? Qué gusto, bienvenido. Buenos días, un gusto estar con ustedes y también un saludo a todos quienes nos ven y nos escuchan en todo el mundo. Santiago, empecemos por el principio. 10 años de este Foro Económico Euroasiático, que además tiene lineamientos claros. El primero, establecido por el propio presidente ruso, quien inclusive decía: vamos a hablar de mecanismos regionales, que de alguna manera se conviertan en un contrapeso a Occidente. ¿Qué significa y sobre todo qué impacto puede tener esto? Bueno, es interesante porque el proyecto, justamente como usted lo dice, nace hace 10 años con las economías soviéticas que de una u otra manera orbitan alrededor de Rusia. No obstante, también hay una serie de países socios invitados, como también y países miembros observados, como usted comentó, Cuba, pero también hay miembros que son invitados, como China, como los árabes. Esto lo hace bastante interesante, porque
justamente el presidente Vladimir Putin se refirió en el discurso esta semana que el crecimiento que ha tenido este foro, tanto intercambio interregional, en intercambio comunitario, como se lo llama cuando hablamos netamente de un organismo de integración regional, y a su vez el valor del crecimiento del PIB de todos, agregado de todos estos estados, se compara directamente con las potencias económicas mundiales, lo que nos da el poderío y el potencial que puede tener justamente esta asociación. Esto se lo comentó dentro del foro. Y sobre todo es muy importante entender el factor de China dentro de este tema. ¿Por qué? Porque todos estos estados han sido también parte del proyecto de la Franja y de la Ruta. Estos proyectos también han ayudado en estos 10 años a generar infraestructura especializada para poder llegar a tener este tipo de comercio. Entonces, sí, surge también como una iniciativa frente a los bloques regionales occidentales, pero no por sí solo. También hay que entender que la Unión Euroasiática está también soportada por las uniones que tiene justamente con los BRICS, las uniones que tiene dentro de este proyecto de la Franja y la Ruta, y en otros foros adicionales que, como bien también lo dijo el presidente Putin en su intervención, que tienen que buscar mecanismos para dar un giro justamente a estas instituciones multilaterales creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, sinceramente, no es que lo ha dicho Vladimir Putin y recién esto está dentro de la palestra del espectro político, sino esto ya lo veníamos viendo desde hace unos 20 años en sí, y esto se intensificó en la crisis del 2008. Y ahí es cuando damos las clases de regionalismo, por ejemplo, a nuestros estudiantes, les mostramos un bowl de espagueti, que muchos de ustedes seguramente lo habrán visto. ¿Y por qué este bowl de espagueti? Porque nos damos cuenta que desde la crisis del 2008 se empezaron a generar un montón de acuerdos regionales y bilaterales para de una u otra manera suplantar este rol que estaban dejando los multilaterales como la OMC o el FMI. Entonces a esto también es lo que hacía referencia Vladimir Putin, no solamente al tema de enfrentar directamente a los multilaterales, sino también un fenómeno empírico que ya lo estamos viviendo desde el año 2008. Cuando tanto se cambian las reglas del juego por una administración prácticamente, y lo voy a entrecomillar, caprichosa de Donald Trump, ¿no? Con esas reglas del juego y su, además, guerra arancelaria y comercial que deja por fuera la reglamentación de la Organización Mundial del Comercio. Y sobre este punto en particular, este papel que ya nos decía que jugará el BRICS Plus, pero también este Banco Asiático de Infraestructura, tomando en cuenta la Franja y la Ruta de la Seda, países con los que además amplía sus relaciones comerciales. ¿Cuál va a ser ese impacto en estas nuevas reglas del juego cuando además este Foro Económico Euroasiático trata de convertirse en un eje geoeconómico? Esto es importante porque estamos a puertas de la cumbre de los BRICS que será en Brasil. Entonces, de una u otra manera, el Foro Euroasiático, con las uniones que tienen justamente con los BRICS, específicamente desde Rusia, pueden negociar como un foro, más bien dicho, como una unión mucho más amplia que Rusia netamente como país único, en sí decirlo. Entonces, esto obviamente exponencia el poderío y el leverage que se puede tener para posibles negociaciones dentro de los BRICS. Y ahí usted menciona algo muy importante, las iniciativas financieras que existen tanto desde la Unión Eurasiática como desde los BRICS, como también las iniciativas financieras que ha propuesto China. Esto, ¿hasta qué punto es importante? Y es necesario entenderlo. ¿Por qué necesitaríamos una nueva arquitectura financiera mundial o por qué estos serie de países lo quieren hacer? Digamos, por así decirlo, ¿por qué no funciona que está actualmente? Y el problema específico surge en dos momentos. El primero es que después justamente de los acuerdos de Bretton Woods, que se dan después de la Segunda Guerra Mundial, los países firman un acuerdo sobre la tesis de Dexter White, que era un estadounidense que proponía que el dólar tenía que ser la moneda mundial y que siempre el dólar iba a estar ligado con el oro a un precio fijo de $35 cada onza de oro. Pero en 1971, el presidente Nixon llamó o literalmente rompió estos acuerdos y le convirtió al dólar en una moneda fiduciaria que no estaba ligada al oro.
¿Qué pasó entonces? Que Estados Unidos en este momento tenía el poder para poder imprimir la cantidad de dólares que ellos quisieran, pero con un grave problema, que durante todo ese tiempo los sistemas de pago de alrededor del mundo, específicamente el tema del SWIFT, era lo que preponderaba. Entonces, no era fácil coger y decir, bueno, dejamos de usar dólar, porque sin este medio de pagos del dólar, tú no podías comprar, por así decirlo, desde Ecuador, yo qué sé, papas a Colombia o algún producto venezolano per se, porque de ley tenías que cambiarlo a dólares. Entonces, no solamente este cambio de arquitectura es un tema de financiamiento, sino también modificar estos términos de pagos. Aquí es importante lo que usted también nos comentaba, que dentro de la organización de la Unión Económica Euroasiática, ellos pueden negociar en sistemas de pagos en sus propias monedas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que un país dentro de esta unión compra un producto de otro país, no tiene que pasar ese dinero por los medios de pago estadounidenses. Esto también puede ser una respuesta de Rusia frente a los bloqueos que se han hecho, frente justamente a los embargos que se han hecho en los temas de pagos. Recordemos que Rusia ahorita está con más de 15 bloqueos y 15 embargos por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, es interesante porque cuando se da la guerra de Ucrania y que se dan estos embargos, ahí es cuando China le ofrece los medios de pagos a Rusia, y de una u otra manera no fue el efecto tan grave como se lo vio en la anterior guerra contra Crimea. También con esta explicación tan precisa que hace Santiago Carranco nos ayuda a entender cómo va a saltar ese comercio digital, cómo va a saltar las reglas y las condiciones para organismos que hacen financiamiento en el mundo, uno de ellos el Banco Mundial. De esto y más vamos a profundizar al regreso de la pausa. Agradecerle por su tiempo para el mapa de Telesur, y lo hacemos con nuestra escala. Nuestra multiplataforma web en Telesur está informando lo siguiente a propósito de este cuarto Foro Económico Euroasiático. Putin subraya convergencia entre los BRICS y el Foro Económico Euroasiático en Minsk. El presidente ruso calificaba a este foro de la Unión Económica Euroasiática como una asociación de integración exitosa, tras una década de su existencia, resaltando indicadores económicos robustos, un volumen comercial comparable al de las principales potencias mundiales y una tasa de desempleo de apenas el 2,8%. El jefe de Estado también en su discurso hablaba de esa sinergia con bloques no occidentales, en particular los BRICS Plus, que agrupa a potencias emergentes como China, India, Brasil y Sudáfrica, además de Rusia. También aprovechó la oportunidad para arremeter contra esos sesgos de las instituciones financieras occidentales como el Banco Mundial, y celebró los avances en la cooperación con el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, lo que resaltaba también nuestro invitado. En este contexto destacó dos iniciativas claves. La plataforma de inversión digital también propone replicar dentro de este Foro Económico Euroasiático proyectos similares a los que impulsan los BRICS para seguir modernizando los sistemas de pago y reducir, sobre todo esto es clave, el uso del dólar. ¿Qué representa esto en los desafíos, no solamente para los países miembros, para aquellos que quieren ser países también observadores, sino también para Occidente? Lo analizamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven en sus pantallas es justamente el bloque de la Unión Europea, que decide renovar por 6 meses más las sanciones económicas a Rusia por supuestas acciones desestabilizadoras en Ucrania. Un acuerdo político para prolongar estas sanciones que han cerrado los jefes de Estado y de Gobierno del bloque europeo. Todo esto enmarcado también en esa política de presión que emprende Bruselas. Analicemos este escenario con nuestra invitada. Habían advertencias desde Bélgica. Emerlinda Malcott nos acompaña en directo. Emerlinda, ya
Muchos jefes del bloque europeo no estaban de acuerdo con que se sigan ampliando las sanciones a Rusia porque directamente las afectaciones llegan a los propios ciudadanos de ese continente, por un lado. Pero esta moneda parece tener no dos caras, sino tres. Cuando en este Foro Económico Euroasiático hablan de una nueva reingeniería, estructura financiera, de un comercio digital, de comerciar en monedas locales, de dejar el uso del dólar como chantaje, etc. Por otro lado, la Unión Europea lo único que hace es responder con una política confrontacional, más medidas, más sanciones. ¿Cómo leer este momento, no solamente geoeconómico, sino también geopolítico? Pues la primera cosa que hay que decir es que las sanciones en contra de Rusia nunca han funcionado y entonces tenemos otro bloque que no va a funcionar. Y los únicos países que padecen esas sanciones, la verdad, es que son los países europeos. Entonces aquí vemos muy bien cuál es la diferencia entre la Unión Europea y la Unión Económica Euroasiática. Es que la Unión Europea está construida, impulsada por Estados Unidos y construida para responder a la agenda geopolítica y también económico de Estados Unidos. Y entonces vemos que la Unión Europea impone sanciones a Rusia que tienen un efecto sobre la Unión Europea, que tiene un poquito de efectos en contra de Rusia, pero muy poco comparado a lo que tiene como efecto en Europa, y se lo beneficia a Estados Unidos. Entonces, eso corresponde a la política exterior de Estados Unidos. Esa es una primera cosa. Cuando la Unión Euroasiática, al contrario, como lo dijo Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, es un foro de diálogo en un entorno hostil, donde hay muchas sanciones y el objetivo de la Unión Euroasiática es responder a las sanciones, fortalecerse en frente de las sanciones. Entonces vemos, por una parte, la Unión Europea que obedece a la agenda geopolítica de Estados Unidos y la Unión Euroasiática, como todos los otros foros multilaterales, como los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, etcétera, que están para fortalecerse en frente de la hegemonía de Estados Unidos y de los países imperialistas. Sobre todo hablando de esos lazos que se amplían, no solamente de los países miembros. Emerlinda, te quiero proponer que revisemos nuestra leyenda para poder analizar también este otro escenario. Esto es lo que reseña el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante su discurso en el marco de la inauguración de este cuarto Foro Económico Euroasiático. Lo tenemos en nuestra pantalla. Dice: en este esfuerzo por la construcción de un espacio común de desarrollo e integración sobre la base de relaciones económicas más justas y equitativas, les ratificamos la plena voluntad y disposición de Cuba de continuar avanzando conjuntamente, decía el presidente cubano Díaz-Canel. Para que entiendan nuestros televidentes, hacía énfasis, por supuesto, en los desafíos, en el trabajo conjunto, mancomunado que puede hacer con el Foro Económico Euroasiático en el marco también de sus 10 años de creación. Emerlinda, lazos económicos que tienen también con países de América Latina y el Caribe. Este no es un dato menor. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Y qué puede representar esto? Pues la razón es que la Unión Económica Euroasiática se ha construido juntando países de la ex Unión Soviética, pero porque tenían lazos económicos muy fuertes entre ellos, pero también porque había ataques por parte de Estados Unidos y de los países europeos poniendo sanciones o presiones, o solamente las relaciones económicas de tipo imperialistas que son muy duras para los otros países. Entonces es manera de fortalecerse y obviamente el multilateralismo en este marco acoge a los otros países que padecen sanciones, y el caso de Cuba es obvio porque está bajo un bloqueo criminal, y además estamos viendo que cada año siguen votaciones detrás de votaciones en las Naciones Unidas pidiendo que se levantase el bloqueo, y todavía sigue el bloqueo. Entonces todas esas organizaciones multilaterales obviamente se abren a América Latina, a los países que padecen sanción, para abrir los espacios no solamente de diálogo, pero también de comercio y de relaciones o bilaterales o multilaterales, y entonces eso permite
respirar un poco en este entorno. Vemos que hay elementos de desdolarización, pero también hay un banco de desarrollo que propone financiar proyectos. Aquí hemos visto que Cuba ha firmado acuerdos bilaterales con Rusia sobre energía y también con Rusia y Bielorrusia sobre turismo. O sea que son varios espacios donde uno puede avanzar su economía. Y también hemos visto que Nicaragua se propuso como observador en el futuro de la organización, la Unión Económica Euroasiática. Entonces, eso va a crecer y es probable que de un día al otro Venezuela también haga la demanda, porque una característica de la Unión Euroasiática es que son países productores de energía, sobre todo gas, con Kazajstán y Rusia. Entonces, sería muy lógico que Venezuela algún día también participe como observador. Y lo que dice Merlinda no deja de ser interesante, porque recordemos que también hay acuerdos de este Foro Económico Euroasiático con naciones como Emiratos Árabes Unidos, inclusive el propio Irán. Si ponemos los ojos también en esta región de Oriente Medio, que últimamente ha generado tensión bajo los intereses también geopolíticos de un Israel y de un Estados Unidos. ¿Qué decir? Sobre todo cuando se contrapone, de alguna manera se compara aquellos mecanismos financieros que tanto ha pregonado el imperialismo como el Banco Mundial, el FMI, por no decir otros nombres, y otros organismos financieros que han manejado sus políticas también bajo el chantaje y la opresión. Sí, el problema que tienen esas organizaciones multilaterales es que no tienen tanto dinero como lo tiene el FMI o el Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco de Desarrollo Euroasiático ahora tiene una caja de 7 billones de dólares, lo que no es tanto, pero va creciendo a medida que crecen los países del mundo multipolar. También hay que entender que esas organizaciones funcionan en conjunto. Una cosa que no se ha hablado, por ejemplo, es que al mismo tiempo, el día después que hubo la cumbre de la OTAN, hubo una reunión de los ministros de defensa de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde participó Irán. Entonces, y eso no apareció en los medios de comunicación. Entonces, estamos viendo que todas esas organizaciones son capaces de reaccionar rápidamente a la actualidad, son capaces de hacer propuestas y son capaces de tener diálogo tanto en el sector económico, tanto en el sector de la seguridad, de la geopolítica. Muchos sectores se van multiplicando y los lazos, las cooperaciones y las negociaciones, los tratados que sean secretos o abiertos se están multiplicando. Entonces, obviamente, un banco de desarrollo financiar proyectos en contra para resistir a las sanciones, pero también todos los otros elementos, incluso de seguridad, y estamos viendo que se están multiplicando esos foros ahora y que las reuniones se hacen, las relaciones multilaterales y bilaterales dentro de esto también se están haciendo, respetando también las diferencias que hay entre todos esos países, porque hay que recordar que China y Rusia son elementos muy fuertes y que tienen que estar en diálogo con países mucho más pequeños. Entonces, este equilibrio se está formando y vemos que se refuerza cada día más. Y qué interesante ver cómo esto además se refuerza bajo el lineamiento del respeto al derecho internacional, bajo esas relaciones internacionales, sin lanzar un solo misil y ni disparar una sola bala, dirían algunos especialistas. Y con ello, Merlinda, también lo que viene en desafío. Se habla de un comercio digital que pueda sortear las mal llamadas sanciones y con ello también el uso de monedas locales que ya se implementan en varias balanzas comerciales de los países miembros. ¿Qué implicará esto para la gran estrategia trazada, por ejemplo, de un presidente Donald Trump que habla de hacer de Estados Unidos una nación nuevamente grande, pero se va a quedar dentro de su política proteccionista? ¿Abarcará más allá de los límites geográficos de su nación? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo difícil para Donald Trump, pero también no hay que esperar que la desdolarización se haga de un día al otro. Eso va a ser un proceso largo, pero se van a acumular las cosas. La deuda estadounidense es absolutamente inmensa y eso va a ser un problema para Estados Unidos. Pero también estamos viendo que al nivel de las relaciones entre países que tienen una frontera en común, ya es normal comerciar fuera del dólar si hablamos del continente euroasiático. Entonces,
y hay muchas de esas experiencias o de monedas digitales, pero también de hacer un balance al final de cada trimestre de lo que sea intercambio entre varios países y entonces desde ahí pagar lo que queda en moneda local. Son muchos mecanismos que se están creando por el momento y obviamente la política exterior e interior de Estados Unidos es imposible manejarla sin esta herramienta absolutamente necesaria al imperialismo estadounidense, que es la dominación del dólar, el hecho que es moneda de reserva y moneda de todo el comercio internacional. Entonces, eso va o sea, Estados Unidos va a perder su fuerza poco a poco con la desdolarización. Va a ser un proceso largo y por eso es necesario que todos estos frentes, que sea desdolarización, comercio, relaciones bilaterales, el multilateralismo al mismo tiempo, seguridad, que en cada uno de estos elementos las relaciones diplomáticas y los lazos se están haciendo entre todos esos países del mundo multipolar. Están algunas de las claves también interesantes para poder conocer el impacto real que va a tener este Foro Económico Euroasiático, lo que allí se ha decidido y sobre todo los alcances que tendrá en medio de esta nueva infraestructura comercial y también financiera. Un verdadero golpe también para la hegemonía de Estados Unidos y de Occidente. Gracias, Emerlinda, por tu tiempo para el mapa y compartir tu análisis con nuestros televidentes hoy en Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Crecimiento. En estos últimos 10 años, el Foro Económico Euroasiático ha logrado expandir sus alcances debido al crecimiento comercial y de inversión que ha representado para los países miembros. No solamente reflejando esos 2.5 billones en su PIB y 89 mil millones de dólares en comercio, también de aquellos acuerdos alcanzados con China, con Serbia, con Irán, Vietnam, Egipto, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, ampliando así también sus lazos de cooperación. 2. Sin chantajes. El presidente ruso ha encendido las alertas una vez más frente a los organismos internacionales financieros como el Banco Mundial. La imposición del dólar que sigue tratando de usarse por parte de Occidente como un arma de presión. Esto abre el camino para impulsar instituciones regionales que vayan de la mano del BRICS Plus y del propio Banco Asiático de Inversión de Infraestructura, que le va a permitir hacerle frente a aquellos escenarios globales, realzando su potencial para contrarrestar desafíos económicos y geopolíticos. 3. Orden económico. La construcción de un orden económico más inclusivo y multipolar es factible. El Foro Económico Euroasiático ha dejado sentada su visión de un mundo multipolar y el rol del bloque euroasiático como un verdadero contrapeso a Occidente. No solo hablamos de una zona comercial, estamos frente a un verdadero eje de poder geoeconómico y cómo esto puede responder a las élites europeas, quienes simplemente han decidido por ir a esa política de confrontación, sí, aplicando más sanciones, lo único que hacen y que no les funciona. Soy Paula Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.